Bienvenidos una semana más a De Todo y Todito con Rusé. Hoy vamos a hacer algo diferente, una estantería muy sencillita, pero muy bonita visualmente para nuestro cuarto de baño que estamos reformando. Luego os enseñaré también otra que hice la semana pasada, también muy simple, que ya está hecha y está puesta, pero veremos las dos y veremos, vamos a hacer una de ellas. Para empezar, mira, os voy a decir un poquito los materiales que vamos a utilizar, aunque seguramente que saldrá alguno nuevo que no esté, pero bueno, sobre la marcha lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Como siempre, primero que trabajamos para hacer con madera, pues evidentemente una madera, un aglomerado, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero madera principalmente. Un metro, un bolígrafo, un serrucho y una sierra de calar que tenemos por ahí abajo, un martillo eléctrico, la clavadora eléctrica, perdón, el atornillador, un nivel, yo tengo unos tornillitos de estos que van con su propia rosca, ¿vale? Luego veremos cómo funcionan. Una regla, una ingletera, cola de carpintero, un martillo y muchas ganas de trabajar. ¿Vale? ¿Qué hacen? 41,5, puede ser a medida que queráis, ¿eh? Yo en este caso aprovecho este ancho que tengo, así no tengo que cortarlo de ninguna parte, ya me va bien. 41,5 en este caso por 10 de ancho. Vamos a ello, vamos a marcarlos primero. Tan fácil como marcar 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. A partir de aquí, otros 10. Tenéis una regla de estas, va estupendo. ¿Por qué? Porque solo tenemos que ponerla, apoyarla aquí, siempre nos va a salir recto, ¿vale? Fijaros que hace un grado, ¿vale? Mirad, y marcamos. Y ahora la giramos y marcamos por el otro lado. Como aquí tenemos más base, fijaros qué bueno. Estas reglas son muy buenas para estos trabajos. Y nos sale perfectamente recta. Vamos a marcarlas y a cortarlas. Bueno, mirad, hemos cortado los tablones a 10 centímetros, ¿vale? Y hemos cortado dos tablones de 41 y uno que será la base de 49,5, para que esto haga así, ¿de acuerdo? Y luego en medio irá otro cortado así, pero ya veremos cómo irá y la medida que va cuando montemos el triángulo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos 4 tablones cortados, uno de ellos más largo. Los otros 3 los hacemos iguales de entrada y luego cuando lo montemos el triángulo vemos cómo lo cortamos. Ahora vamos a montar nuestro triángulo. Para montar nuestro triángulo, os dejo que tengo para un rato. ¿Vale? Esto queda perfectamente así. Ahora, si os fijáis, a ver si soy capaz de... Tengo una pieza, que es esta que tengo aquí dentro, que esta va a ir aquí abajo y va a ser para poner la toalla, va a ir abajo, con aquellos tornillos largos que os he enseñado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tornillos, estos tornillos que van muy bien, tienen como si fuera una rosca y va muy bien. Metemos el lado que nos rosca dentro de la madera. Ahora luego le haremos con el martillo a presión para que entren justos. Y el otro, vamos a darle un poquito con el martillo para que bajen hasta abajo. Ahí ponemos la barrita, tan fácil como así, roscamos un poquito. Yo os diría que yo lo voy a hacer de ponerle al tornillo por aquí un poquito de silicona o algo para que no se mueva, ¿vale? Que ve, no pasa nada porque se mueva, pero mirad, bien, mirad, esto lo podría poner la toma falsa, pero es que me río porque no sé si alguien se ha dado cuenta. Si ponemos un tercer tornillo aquí, cuando pongamos la toalla, ¿cómo la vamos a poner? Dobladita aquí y este lado, otra toallita. No, lo suyo es poner la toalla aquí, ¿vale? Entonces, 2 tornillos, uno a cada lado, ¿vale? Para que pase la toalla, básicamente, ¿vale? Venga, ahora atornillamos aquí, ¿vale? Vamos a ello. Entre un poquito, ya está bien, para que entre. Vale, para que entre y bien la toalla, ¿vale? Y ahora el otro lado, ¿como veis? A la misma altura, un poquito más. Mirad que entre bien, tiene que entrar. Como veis, a ver. Vamos a ver. Este está más centrado que este lado, si lo veis. Y a este le falta un poquito más. Vamos a ver si somos capaces de apretarlo sin que se salga por el otro lado. A ver, más o menos, que esté a la misma altura. Ahora, yo creo que ahora más o menos está a la misma altura. Si veis, ¿vale? Aquí irá nuestra toalla. Ahora sí, 2 agujeros, no 3, porque entonces la hemos liado, ¿vale? No pasa nada porque el agujero esté aquí, no pasa absolutamente nada. Ahora ya tenemos montado esto y ahora tenemos que montar ya nuestra base. ¿Vale? Vamos a pegar y colar esto aquí y esto aquí. ¿Vale? Primero de todo, yo lo que voy a hacer va a ser ponerle cola blanca y luego clac, 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 clavos. Todo bien reforzado. Vamos a ello. Este es el resultado de nuestra estantería. Totalmente colada, ¿vale? Pegada, nuestro toallero. Y ahora, fijaos lo que vamos a hacer. Ahora, la estantería va a ser para poner 2 rollos de papel higiénico y los botes de gel íntimo. Entonces, lo que os decía, esta madera va a ir ahí, así, para evitar que los rollos de papel higiénico se caigan. Con lo cual, ahora sí ya sabemos qué medida tiene que tener nuestra madera. Y sabemos que esta madera, para que vaya así y sujete el papel higiénico, pues tiene que cortarse, como veis, por aquí. O sea, si os fijáis, tenemos que cortarla por aquí. Este es el largo que realmente necesitaremos.
vamos a cortarla. Mira, para colgar podéis colgarlo de muchas maneras, pero si miráis, yo voy a utilizar una pletina de lo que digo. Vuelvo a reciclar materiales que tenía por casa y esto lo voy a poner aquí. De tal manera que le voy a poner un tornillito aquí, otro tornillito aquí y este es el que irá collado a la pared. ¿Vale? Vamos a ponerlos. Bien, como veis, ya tenemos nuestra estantería totalmente montada, preparada para ponerla aquí y pintarla. Así que vamos a ello. Mira, podéis pintar con cualquier tipo de pintura, pero yo no obstante voy a utilizar un spray que es muy rápido y también de secado fácil, con lo cual la vuelco por la parte de la pared que no va a ir pintada y empiezo a distancia a pintarla. Os dejo que quiero que quede perfecta, luego os la enseño. Bueno, mira qué estantería más fantástica nos hemos montado, para rollos de papel higiénico, el jabón íntimo y la toallita pequeña. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, si veis, mi combate tipo japonés. Entonces me va muy bien tener todo a mano para la higiene. Como no tengo bidet, un día os hablaré del váter japonés. La verdad es que el día que lo probéis no vais a querer otro. Bueno, ya veis, esta es nuestra estantería. Y ahora os enseño otra que hicimos este día pasado. ¿Veis? Hicimos otra fantástica también. También para la toalla. Podéis aprovechar. Recordad, yo siempre utilizo materiales reciclados. Es decir, si no tenéis barritas de acero, de hierro, podéis coger un tubo de esos típicos tubos de PVC de las tuberías pintado. No se nota que sea rígido. Y fijaros qué fantástico queda todo. Ya lo sabéis. Si os ha gustado, acordaros. Sobre todo, espero vuestro like, suscribiros, dale a la campanilla y la próxima semana nos vemos en De Todo y Todito con Rosé. ¡Chaito!